Ya estoy grabando. Entonces, esta fue la parte donde nos quedamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para echar a andar este elemento? Bueno, aquí ahorita aparecen estos en color rojo porque no está generada la información en MATLAB en el espacio de trabajo. O sea, yo tengo aquí información extra de cosas que yo estaba jugando con parte de la programación. Entonces ahora ya entiendo por qué aquí me aparece esto ligado. Ahorita quién sabe por qué, pero esta versión ya me está ligando la carpeta Git. Entonces, puedo ligarlo directamente, pero no lo he hecho. Entonces, no se va a refrescar. Si se refresca, lo tendré que refrescar a mano. Pero ya será a lo mejor un extra que le suba dentro de la información. Ahora, dentro de lo que es el current folder, donde nos quedamos es que teníamos una solución analítica y una solución numérica. Teníamos estos dos programas. Entonces, cada uno era diferente. El detalle es que en la solución numérica, lo que nos está pidiendo es un elemento de coordenadas XY. Lo que se puede hacer es que ustedes podrían meterlo en un solo programa si generan nada más las coordenadas y se las introducen desde aquí. De hecho, lo puedo hacer. Pero ahorita no jugaríamos con esta parte. Si quieren, podrían correr esta parte del programa nada más para que no les marque ningún error. Entonces, le voy a correr esta parte. Ya, lo que me dice es que tiempo de simulación. La longitud A. A ver, corro. Le pongo aquí solución analítica. Y ya me generó toda la información que se requiere, las gráficas. Me voy a las partes de solución numérica. Ahora sí, si corro esta información no me debería de marcar error. Entonces vamos a evitar que esta parte de la solución numérica nos marque errores. Para hacer eso, lo único que necesitamos hacer es pasar la definición de la trayectoria, que sería hasta acá. Estas líneas, hasta la línea 23, así como yo lo tengo. Y pegarla antes de la solución del robot. Entonces, cuando pida un valor de X, Y y Z, los va a tomar de la corrida que se ha aquí. Entonces, voy a salvarlo nada más, para que ya no haya necesidad de que tenga que correr un programa M u otro. Ya simplemente pueden abrir, si van a solo una solución de algún tipo, ya lo pueden correr. Entonces, ya tenemos estas dos. Significa que tenemos la información en el espacio de trabajo. Lo que vimos la clase pasada en resumen fue que cada uno de los programas nos daba una solución. De hecho, la solución analítica, por decirlo de alguna manera, era la programación de la solución geométrica del robot. Lo único que estamos haciendo es sustitución. Entonces, yo tengo aquí el cálculo de los ángulos. Y lo que está haciendo el programa en esta parte es que nos está creando una solución y lo está guardando en este banco de memoria. Entonces, eso es lo que pasaría cuando nosotros estuviéramos generando una simulación en un robot convencional. Lo que estaría pasando es que nosotros estaríamos grabando la información en una memoria y el robot lo estaría ejecutando, lo estaría tomando de alguna localidad de memoria, que sería el espacio de trabajo. Es generalmente el esquema como trabaja un robot industrial. Prácticamente, las limitantes que van a tener en un robot industrial es la capacidad de memoria que va a tener su plataforma de control. En este caso, depende de la capacidad de memoria de su computadora y de la tasa de información. Entonces, un ejemplo es el de los scoreboard que nosotros tenemos aquí en manufactura flexible, y en el tercer piso también tenemos uno, donde, los que están en manufactura flexible, cuando ustedes van, esos trabajaban en un inicio con una configuración de comunicación utilizando comunicación serial con protocolos UART.
Un protocolo que generalmente con el que ustedes empezaron a trabajar es con ese tipo, sería con el de Arduino, donde la velocidad de transmisión de datos, el audio, generalmente son de 1960 la más baja. En ese tiempo la cantidad de audios que se manejaban eran como 960, entonces la transmisión de información era muy lenta y eso limitaba la capacidad del robot. Ahorita casi ya no importa. Ahora, si nosotros no queremos que el robot funcione de esta manera, porque lo que está pasando es que nosotros estamos generando información, pero la información que le estamos mandando al robot es fija. Si tiene que reaccionar, el robot no va a poder hacer un cambio. Entonces, lo que nosotros hicimos para que eso no nos pasara fue implementar dentro de los bloques de aquí de Simulink un bloque donde estamos calculando la solución analítica del robot. Entonces se dan cuenta, aquí simplemente lo que está recibiendo este bloque son las coordenadas de la trayectoria en X, Y, Z, y como resultado nos está dando los ángulos de configuración del robot, θ1, θ2 y θ3. Tenemos aquí previamente cargados los parámetros de la cadena cinemática y el programa. Entonces, a diferencia de la otra solución, se dan cuenta que lo que define la solución del robot simplemente son 3 líneas. Entonces, son 3 líneas que lo único que reciben es información. Entonces, cuando corremos esta solución, lo que nosotros vamos a ver, aunque parezca en simulación lo mismo, en realidad no lo es. Si es que tomamos la información del espacio de trabajo o si la tomamos de lo que sería esta parte. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar eso? Bueno, lo vamos a comprobar directamente desde acá. Entonces, en este punto nos quedamos. Entonces, ahorita estamos tomando la solución generada dentro de este mismo espacio, como si fuera de manera continua. Si aquí lo que hace falta para que podamos hacer la comparación, voy a desconectar esta señal. Y la otra función que estábamos era, es un switch, pero no me acuerdo cuál era. Switch case. Este no es. Bueno, cuando uno no se acuerda, pues están las librerías. Un switch aquí, un manual switch. No lo quería, entonces un manual switch. Y lo que nos permite es mandar los dos tipos de señal que tenemos. La señal que hemos calculado numéricamente y la señal que tenemos calculada de parte de esta solución. Entonces nada más hay que conectar. Entonces me lo voy a mover para que se vea. Y requerimos colocar un switch por cada junta. Entonces, siempre la parte de arriba deben de quedar con las señales calculadas numéricamente. Las de abajo con la parte que vamos a llamar analítica. Y así como está conectado, lo que va a hacer es un switch normal. Lo que va a hacer es que va a mandar el flujo de información de aquí para la junta. Si le damos doble clic, lo que va a hacer es que lo va a mandar de este bloque. Entonces, cuando queramos analizar una de estas dos soluciones, pues simplemente lo que vamos a hacer
es que se lo vamos a mandar desde aquí. Entonces se lo voy a mandar de la parte numérica. Entonces vamos a ver las gráficas y lo primero que vamos a ver es que en la parte, por ejemplo, de las velocidades, lo que nos va a cambiar esencialmente es que en lugar de verlo continuo, lo vamos a ver con pequeños incrementos, como si tuviéramos diferentes pulsos. En realidad es así como trabajaría ya un robot en la parte real. En realidad lo que nosotros vamos a hacer para tener un mejor control de un robot es que vamos a trabajarlo de manera digital. Eso significa que no vamos a manejar una señal continua. Lo que nosotros le estamos mandando al robot con el bloque era una señal continua. Si nosotros queremos manejar una señal digital, significa que vamos a tener que mandar una señal que está discretizada. Cada uno de estos escalones que tenemos aquí en esta función, lo que va a significar es que lo que está pasando es que va a mantener el tiempo por diferentes pulsos. Si ustedes se acuerdan, cuando ustedes trabajan en un motor, generalmente para controlar al motor en posición o en velocidad, se le maneja con un PWM. Significa que se le va a mandar con una señal digital. Esa señal digital debe tener un tiempo de duración. Entonces, lo que está pasando aquí es que cuando nosotros le pedimos al sistema que mande esa señal, la va a modificar, pero la va a mantener un determinado tiempo. Ese tiempo va a depender de varias cosas, pero esencialmente quien nos va a dar la pauta para saber cuánto tiempo va a tardar va a ser la propia capacidad del actuador. Entonces, ustedes pueden tener un motor, pero los motores también lo que tienen es un tiempo de reacción. A su vez, también lo que tienen es una capacidad de poder reaccionar a un pulso. Por ejemplo, aquí que estamos en este cambio de velocidad, cuando estamos ya en un cambio de velocidad, lo que estaría pasando es que posiblemente la variación dentro del pulso sea muy pequeña. Por lo que en este momento, cuando el robot empieza a operar cerca de este estado, lo que estaría pasando es que el pulso o la variación del pulso es tan pequeña que no modificaría el actuar del robot. Significa que más o menos por aquí, en esta región, empezaría a actuar con una velocidad, digamos, casi constante. Eso es lo que pasaría realmente. Ahora, esto es así como está funcionando. Ahora vamos a ver en la gráfica del par qué es lo que está pasando. La gráfica del par lo que presenta son estos pequeños brincos. No sé si puedan interpretar por qué se están presentando estas variaciones o de dónde provengan. Si tienen alguna idea de más o menos qué puede ocasionar esas pequeñas variaciones. No, en este caso no sería, pero sí, pues se relaciona un poquito. A ver, entonces lo que podría ayudar más es que no lo agregué. Ay, no, por alguna razón no me deja tomarlo. Aquí estoy pidiendo velocidad y par. Algo que también nosotros podríamos medir que no es tan real, quién sabe si sea conveniente, es agregarle aquí la parte de sensado, medir la aceleración. ¿Por qué no le agregué la aceleración desde un inicio? Porque la aceleración no es un elemento que podamos medir directamente de un robot. Es decir, físicamente no la podemos estimar. Podemos medir posición y velocidad. Por ejemplo, en el caso de la posición, podemos ponerle un encoder. Entonces, la posición la podemos medir con un encoder. El encoder también nos ayudaría a medir la velocidad, porque contando pulsos podemos saber la posición en la que se encuentra el motor. Contando la variación con la que los pulsos se dan en un tiempo determinado, podemos saber la velocidad. Pero a partir de ahí, del cálculo de la velocidad o de la velocidad misma, no podemos saber, en realidad, ponerle un sensor. Generalmente se le podría poner una IMU, pero la IMU iría montada sobre alguna parte del motor, del eslabón, perdón, no iría directamente sobre la junta. Entonces, eso se vuelve un problema porque entonces la medición de la aceleración se volvería un elemento indirecto.
Entonces le voy a agregar aquí las aceleraciones. Esto no estaba contemplado en el plan original, pero vale la pena verlo porque es un tema selecto. Y igual, esto, voy a necesitar 3 de esas cosillas. O sea, vamos a pasarlo aquí. Y esto me lo conectó directamente a la aceleración. Entonces ahorita se los voy a quitar. Entonces nada más tengo que desconectar y regresarlo al par. Pasarlo para acá. Ahora yo les puedo adelantar que ese ruido que tenemos ahí lo está ocasionando este filtrado. ¿Por qué? ¿Qué es este filtro? Bueno, me meto acá. Ahorita voy a terminar. Aquí, lo que dice este filtro, bueno, aquí no le asignamos señal, pero ya me puse a leer el manual el fin de semana, y aquí es donde le podemos dar la información. Entonces aquí le podríamos decir que estamos dando radianes y aplicar. La parte importante que nos mete es aquí, filtro y derivadas. Entonces lo que nosotros le estamos pidiendo a este elemento es que de la entrada que le estamos proporcionando nos calcule la derivada. ¿Cuántos tipos o de qué orden nos puede calcular? De segundo orden y de primero. Lo que pasa es que me fue, en realidad es de primero y de segundo. De primer orden sería que nosotros podemos calcular la variación de cómo cambia la señal que le estamos metiendo. De segundo orden sería cómo está cambiando el cambio que está calculando. La manera en que lo está haciendo es por una interpolación, intercambios de tiempo. Es decir, toma para calcular el primer orden, deja pasar un tiempo, aquí es decir, está dejando pasar el tiempo de 0.1 segundos, toma el valor y al 0.1 segundos siguientes toma el siguiente valor de la posición y con eso calcula la derivada de primer orden. Para la derivada de segundo orden lo que hace es que deja de pasar 3 segmentos, es decir, del primer filtro, de la primera derivada, lo que hace es que calcula lo que sería en 0.1 segundos en un intervalo el valor que tomó con el anterior. Entonces lo va haciendo por pequeños incrementos. ¿De cuánto? Cada 0.1 segundos en primero y en segundo orden. Entonces eso es lo que le está metiendo ruido. Lo que está pasando es que como le estamos mandando una señal y la estamos discretizando, lo que está pasando es que tenemos en esos pequeños intervalos de tiempo donde la señal no cambia, los incrementos de la señal van a ser iguales a 0. Es decir, dentro de este cachito de tiempo de 0.1 segundos, yo tengo un valor de velocidad cercano a 6.2, por decirlo de alguna manera. Avanzo 0.1 segundos y vuelvo a llegar a 6.02. Entonces, ahí el elemento que está pasando es que tenemos una derivada muy pequeña que va a tender a 0. En métodos numéricos, cuando tenemos elementos que tienden a 0, lo que va a pasar es que empiezan a presentar variaciones fuertes. Y eso se va a ver reflejado. Por eso es que quería graficar la aceleración. En la aceleración. Entonces, aquí para calcular los pares, lo que está haciendo el programa es que está tomando las inercias y lo está multiplicando por la aceleración calculada de manera discreta. Entonces, estos pequeños brincos que tenemos aquí son cambios en esa velocidad, pero por culpa de que estamos mandando una señal digital o una señal discretizada al digitalizarla. Entonces, cuando nosotros trabajamos o planteamos un controlador para un robot, ahí lo que pasa es que la parte de la aceleración no se calcula directamente.
Además déjenme arreglar este para que ya no me voy a meter ruido a mí y no meta yo autogoles. Ok, entonces es este, el par va a este lo mando aquí, no se pegó, y lo voy a pasar a un box. Entonces aquí ponemos un box, pegamos esta señal, pegamos esta señal, y espero que este ya tenga la parte de automático, ya la tiene, y pongo un scope. Entonces directamente desde el scope vamos a correr la simulación. Entonces ya me la abrió. Y estas son las aceleraciones. Entonces se dan cuenta, las aceleraciones están llenas de ruido. Y sí pasa. Entonces aquí estamos viendo algunas cosas. Dejen esto. Ahí está. Entonces, ¿eso cómo se soluciona? Entonces nomás dejen cerrar estas ventanas porque estamos checando el mapa para saber quién era el jefe de ciencias básicas y preguntar algunas dudas que tenemos. Entonces, aquí dentro de la parte de control, perdón, era más acá, es la parte de control lineal. Entonces, aquí está. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a plantear un controlador, si se dan cuenta aquí, como entradas tenemos una aceleración, una velocidad y una posición deseada, que serían teta en posición, una teta en velocidad y una teta en aceleración. Pero estos elementos son calculados numéricamente, que es lo que estamos haciendo en la simulación. O sea, prácticamente es algo que obtuvimos del cálculo. Pero como tal, lo que sería ya la parte de ya la disposición del control, lo que nos va a arrojar, lo único que vamos a poder medir del robot va a ser la posición de sus juntas y las velocidades. Entonces, para que tengamos una retroalimentación dentro de la parte de la aceleración, lo que hacemos es una retroalimentación. Entonces, tomamos la señal de lo que sería la velocidad y la multiplicamos por una constante de velocidad y la de posición. De aquí, se dan cuenta, hacemos una retroalimentación con la posición y la velocidad. Y en esta parte, de hecho en estos dos conjuntos, está los elementos del modelo dinámico. De manera directa. Se hace una estimación directamente de la cinemática. Entonces se resuelve, por decirlo de alguna manera, la dinámica inversa del robot. Y este sí es la parte final del capítulo. Donde se estaría empleando esta ecuación. Entonces, este es un problema de dinámica inversa. Entonces, para no meterse en tantas broncas, por eso estamos haciendo la simulación. Entonces, es aquí donde tenemos esta parte llena de ruido. Entonces, hay que tener cuidado. No porque tengamos la simulación y lo pensemos implementar directamente aquí, significa que podríamos hacerlo de manera directa. Aquí, ¿qué es lo que le ayuda al programa a mitigar dentro de los pares de ese ruido? Es la magnitud de las masas. Entonces, es unas por otras. De hecho, pues, es curioso. El peso nos ayuda a evitar el ruido dentro de la aceleración. Entonces, presenta ese detalle. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta. Por cosas que compré. Ahora, es un detalle.
No nos vamos a meter en broncas. Si se dan cuenta, lo único que hemos trabajado nosotros son la parte de la cinemática. La dinámica la podríamos trabajar más adelante, pero ahí sí requeríamos un robot. Entonces eso ahorita no vamos a trabajar. Ahora, en el otro programa lo que teníamos que establecer ahora es que tenemos ya establecida una simulación donde lo que nosotros queremos, o lo que queríamos era que el robot siguiera una trayectoria. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a diseñar una trayectoria para verificar o modificar parámetros y con eso evaluar cómo se va a comportar el robot. Entonces, ahorita no nos vamos a meter en muchos problemas y esa trayectoria la vamos a poner directamente sobre este espacio. Entonces es por eso que aquí tenemos esta distinción. Tenemos un bloque con la parte de la solución como alimentación y tenemos un bloque donde está diseñada, en este caso, la trayectoria de una línea recta. O sea, es algo pequeño. Con lo que vamos a jugar para ya empezar a hacer la prueba y ya dejarles la última tarea dentro de esta parte es aquí tengo imágenes. Lo que vamos a hacer es que yo aquí tengo un live script donde yo lo que tengo es la ecuación de una trayectoria de una elipse parametrizada, donde el elemento parametrizado es el ángulo θe, que sería el ángulo de la elipse. Entonces yo tengo esta elipse sobre el plano XY. La idea es tomar esta elipse y moverla a cualquier otro plano y en cualquier otra posición dentro de un espacio tridimensional. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, tengo este vector. Lo que hago es que lo tomo y lo meto en una transformación común. Entonces, ¿se acuerdan? Lo que tengo aquí es una transformación homogénea. De tal manera que yo lo que estoy poniendo aquí es un vector de posición sobre el plano XY. Tomo la función que define el elipsoide, donde tengo X y Y, que sería el centro de la misma curva. Tengo A y B, que sería el semieje mayor y menor, tal cual. Y la función que lo define conforme al ángulo de barrido. Entonces, ya de aquí, el lugar geométrico va a estar dado por el centro de lo que sería el elipsoide y el radio. Entonces, θe, para que sea una trayectoria, tendría que estar en función del tiempo. Entonces, eso no hay problema porque vamos a hacerlo de manera parametrizada. Entonces, la paso dentro de una matriz de transformación homogénea. Y ahora, este elemento que se encuentra dentro del plano XY, lo que vamos a hacer es que primero lo vamos a trasladar sobre cualquier punto en el espacio mediante una matriz de transformación, que sería esta. Aquí lo que defino es que me puedo mover en cualquier dirección de X o sobre Y para ubicarme en cualquier punto del espacio. Entonces, tomo esa elipse, la función de mi elipse, y la multiplico por la transformación, por el elemento que lo quiero trasladar dentro del espacio. Y después, aquí viene la parte, lo multiplicamos por lo que sería esta matriz que nos permite rotarlo sobre cualquiera de los ejes, sobre X y Y. Entonces, esta es la matriz de transformación homogénea en general, pero como no lo vamos a girar, o lo únicamente que queremos es girar porque hicimos la traslación, yo aquí lo que hago en esta función es que el vector de posición o las traslaciones definidas las vuelvo nulas, porque ya están definidas. Me quedo con el puro elemento de rotación y lo multiplico. Me sale esta función, está muy grande. Entonces, es una expresión general, no la vamos a usar toda, porque no tendría caso. Para simplificarlo, lo único que vamos a hacer es que dentro de esa función yo defino sobre qué ejes quiero rotar al elipsoide. Entonces decido rotarlo con respecto a X
un ángulo de pi medios, 90 grados, sobre y lo dejo tal cual en 0, y sobre alfa lo giro pi medios, y me da esta función. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, a lo mejor como ejercicio, para ya que terminen su evaluación, es que deben de tomar esta función, modificar los parámetros que sea, que quieran, pueden ponerle incluso pi cuartos o algún otro ángulo, y lo que va a pasar es que el elipsoide les debe de quedar inclinado. Y ahorita lo dejé así. Si lo hicieran de esa manera, y corren la función, chavos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Déjenme correr la función. Es como borrar el espacio de trabajo completo. No lo encuentra. Y es lo que me está diciendo, que no lo encontró. Entonces, por ejemplo, aquí lo boté pi cuartos, se dan cuenta que tiene elementos. Es por eso que no le había puesto, para darles el ejemplo, otro tipo de elementos. Porque si no me agrega eso. Por eso le había puesto pi medios, como tal, que es más sencillo. Y se dan cuenta, pues lo simplifica. Pero ustedes son libres de poner a lo mejor, girarlo 45 grados, 60 grados, o algún otro, orientación que ustedes desean. Entonces, yo aquí ya tengo, estoy diciendo que de mi función original voy a partir de una elipse en el centro, con coordenadas en el centro, y después la traslado en el espacio unas ciertas coordenadas sobre X, Y y Z. Digo que la longitud de los ejes o de los semiejes del elipsoide van a ser de 5 y de 2.5 centímetros. Eso ahorita lo vamos a probar, pero ustedes también podrían modificar la longitud de estos elipsos, pueden jugar con ello para saber qué tanto va a ser. Y para probarlo y poderlo desplegar, lo que hago es que defino aquí este elemento o esta región del tiempo de la simulación. Entonces aquí yo lo estoy haciendo en 4 segundos. En realidad, la trayectoria lo está haciendo en 10. Entonces lo voy a correr. Tengo aquí ya la definición de... sí son inamovibles. O sea, ¿qué es lo que está pasando? O cómo se está generando esa trayectoria para que no se les haga tan oscuro lo que les estoy platicando. Tenemos esta función. Además de que le quito el relleno. Y vamos a ponerlo, lo voy a poner discretizado, es decir, lo voy a poner en puntitos. Entonces tenemos este elemento. Ahorita lo que tenemos serían las coordenadas. Entonces, como tal, tenemos A, y B. Entonces, A es del centro a este punto y B es de este punto a este otro punto, dependiendo de cuál definen que sea mayor. Ahora, cada uno de los puntos que están definidos aquí están definidos por la función, por la composición de coseno y seno de las funciones que están descritas, y lo que tenemos es nuestro ángulo parametrizado, que sería θ E, que sería este. Entonces, conforme vamos avanzando en el tiempo, es decir, si
si hacemos que teta t, teta e sea una función en el tiempo, si iniciamos desde teta e igual a 0, empezaríamos en este punto. Conforme vamos avanzando rumbo a pi, avanzamos en esta posición. Y para formar toda esta figura de la trayectoria, tenemos que avanzar 2 pi medios. Entonces, para definir la función en términos de un perfil de trayectoria, tengo que indicarle matemáticamente dónde inicio y dónde termino. Entonces le estoy diciendo que voy a iniciar en 0 y termino dando la vuelta en 2pi. Entonces, como yo estoy tomando esta parte del arreglo, o generé el arreglo directamente desde aquí, hay que hacerlo de elemento por elemento. Entonces, para indicarlos, por eso le ponemos el punto. Entonces, si se dan cuenta ya directamente, ahorita al poner el cursor en la pantalla, lo que me dice es que sobre el arreglo T línea 1, tengo un arreglo de 101 elementos, donde tenemos 0, 0.1, 0.2. Si no le ponen el punto, para calcular la potencia o manipular eso, lo que va a entender el programa es que ustedes quieren manipular todo el arreglo completo y les va a marcar un error. Ponerle el punto significa que solo vamos a tomar un elemento o de manera individual cada elemento de la regla se lo va a aplicar. Por eso es que tienen los puntos. Ahora, como en mi función que yo tengo aquí calculada, la traslación me aparece sola en X, si yo lo intento graficar, me va a mandar un error. ¿Por qué? Porque al final, para graficarlo, lo que va a tener el programa es que va a tomar un conjunto de puntos. Es decir, si yo me paro sobre la gráfica, aquí este punto tiene una coordenada. Me paro sobre el siguiente punto y tiene una coordenada, pero tiene un determinado valor del arreglo. Es decir, en este caso tiene un valor de X de 0.1. El siguiente elemento también tiene un valor de 0.1 y así sucesivamente. Entonces no puedo mantener como arreglo, aunque X sea la misma, lo tengo que definir dentro de un arreglo. Es por eso que lo tuve que meter dentro de este ciclo for. Para que dentro del espacio de trabajo, ese elemento de posición me permita formar el vector de posición, así como el de la línea. Entonces, por aquí está medio perdidón. XP. Y aquí lo que hice fue pegar ya las funciones. Entonces, ya lo único que le estoy pidiendo aquí es, coloqué las funciones. Una ventaja que tiene MATLAB y que es muy parecida a otros lenguajes de programación es que si tenemos un arreglo y lo modificamos, nos genera un arreglo similar. Entonces es por eso que aquí, para definir la trayectoria, pues ya no tuve que definir que se ciclara como un ciclo for, sino que simplemente ya le di el valor del arreglo, ya el programa entiende que me tiene que generar el arreglo completo. Entonces por eso ya simplemente aquí ya le meto el valor de X, de Y y de Z. Y con eso se generó toda la trayectoria. Entonces, esta misma trayectoria como tal, con los parámetros, lo vamos a hacer dentro de un bloque. Entonces, igual vamos a poner un manual switch y vamos a hacer un cambio donde vamos a poder hacer que el robot siga una línea recta o siga la elipsoide. Eso significa que también tendríamos que hacer un manual switch, poner otra función de spline para que nos genere la trayectoria. Entonces vamos a tomar ciertos puntos de la trayectoria que estamos generando. Entonces, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Bueno, ahora la pregunta sería, ¿tienen esta parte hasta aquí? No, que todo bien.
Entonces, para Miguel, ¿todo bien? Entonces, ¿lo tienen o quieren que yo les suba ahorita que se los pase? Para que ya podamos hacer el cambio. Ok, entonces déjenlo subo. Entonces, lo subo y si quieren hacemos ya el receso ahorita que den a las 6 y ya lo que hacemos es que lo vamos modificando. Entonces, ahorita no sería tan importante que a lo mejor ustedes lo terminen, yo lo termino y ya lo único que esperaría con ustedes sería que dentro de, les pediría un entregable donde les pediría las gráficas de la trayectoria de la línea recta y de la trayectoria del elipse. Entonces, déjenlo salvo para que no haya broncas. Y lo tengo aquí. Ah, pero déjenme ver porque me acuerdo que había tenido la necesidad de hacer dos con ustedes porque yo me equivoqué. Déjenme ver cuál es. A ver, aquí está MATLAB. Este es el 2. Entonces ahorita ya lo salvé. Y... A ver, déjenme buscar el repositorio. Para no estarlo regando. Ah, se lo puedo buscar. Entonces, déjenme de una vez. Entonces, lo voy a subir directamente a la raíz. Para que lo tengan como referencia. Entonces, voy a subir el archivo. Sería subir para que lo puedan ir verificando. Ya se subió. Entonces, commit es 13 del 12 del 2022. Y sería... Ya así para que no se me olvide. No se me olvide con otras. Entonces hago el commit con change. Y ya les debe de aparecer aquí abajo. Entonces ya lo pueden descargar. Entonces, para que lo vayan revisando y vayan agregándole cosas a su programa. Entonces, si ya está arriba... Ah, los hubiera subido también pero no me acuerdo dónde está. También le subo perdón. Entonces, lo tengo en esta dirección. Entonces, déjenme buscarlo. Está en práctica 4. Y es live script. Elipse general. Déjenme también se lo subo. Entonces, también ya lo tienen arriba. De hecho, ya lo deben tener aquí. Aquí está. Entonces, para que si ustedes quieren generar su propia trayectoria de elipses, ya tienen la ecuación. Entonces, también ya lo tienen.
Entonces, bueno, que ves que sale Simulink. Entonces déjame otra vez abrir Simulink. Y ya está. Entonces, hacemos, si quieren de una vez empezamos la pausa. Y nos veríamos si quieren a las 6:10. Entonces déjenme una pausa dentro de la sesión de grabado y ya. Bueno, entonces, déjame checar que todo vaya bien. Sí, todo va bien. Entonces, vamos a seguirle. Entonces, con esto ya tenemos diferentes medidas o elementos del robot. Generalmente todo lo que tenemos aquí es cuantitativo, es decir, es contable o que tiene una representación física. Ahora, el objetivo de tener este tipo de representación no es solo ver que la cadena cinemática se mueva, sino también el poder hacer comprobaciones para saber si el movimiento que le vamos a demandar al robot lo va a poder ejecutar. Entonces, hasta ahorita lo que nosotros tenemos son datos, pero nada más son datos que estamos nosotros haciendo o que estamos obteniendo a partir de una simulación. Entonces, como tal, es como hacer un diseño en papel. Básicamente lo que nosotros le carguemos a la simulación se va a correr, lo estamos viendo. Pero si quisiéramos ya en un robot de verdad saber si el robot lo va a hacer, ya las cuestiones cambian. Entonces, como tal, lo que nosotros tenemos que hacer son estimaciones. Entonces, una de las primeras estimaciones que nosotros debemos de tomar en cuenta es si los motores tienen la capacidad de ejercer las cosas. Entonces, aquí tenemos las gráficas de las velocidades y de los pares. Y eso sería como que la parte real. Vamos a regresar, lo voy a regresar a la parte analógica para poder explicar el punto. Para que no tengamos ruido. Es decir, nosotros ahorita de nuestro análisis analítico y de esta simulación, cuando menos ya sabemos que los motores tienen que tener un cierto rango de velocidad. Entonces, aquí lo que le estamos introduciendo como información, o estamos haciendo una comparativa, es de cuántos radianes sobre segundo tiene que tener. Ya en posición no es tan importante porque es un dato que le mandamos desde la simulación, desde los límites cuando se generó el archivo de importación del ORDF. Pero la parte de la velocidad, como tal, nos presenta también un límite de velocidad, pero al final lo que tenemos aquí es, si esto fuera, esa línea recta fuera, por ejemplo, que el robot estuviera poniendo pegamento, como lo hacen en las líneas de producción de los autos, y sigue esa trayectoria, el motor de la base, cuando menos, tendría que desarrollar una velocidad máxima aproximadamente de 0.1 radianes sobre segundo. Entonces, esa sería nuestra primera estimación. La siguiente. Lo que nosotros tenemos aquí es información relacionada con el par. Entonces, esta sería la cantidad de torque que va a requerir un motor. Entonces, todo este torque está puesto de manera negativa, más que nada por su sentido. No es porque hay un torque negativo como tal, sino simplemente está girando en sentido contrario al que nosotros lo estamos definiendo que sea positivo. Entonces, si fuera positivo, estaríamos diciendo que el robot va a girar de derecha a izquierda, pero está girando de izquierda a derecha. Es decir, si nosotros definimos que el robot o que esas gráficas fueran positivas, el robot tendría que hacer esto.
porque estaría girando con respecto a z positivo y los ejes también estarían girando de manera positiva. Es por eso que ahorita nos salen con esas relaciones negativas, pero más que nada es por la dirección. Eso significa que el actuador, cuando menos, así como está, no os tendría que dar esta información. Ese es el otro punto que tenemos que ver. La conversión como tal de lo que hace el programa es que ya nos transforma la señal o las cantidades de inercia ya directamente en Newton metro. Entonces lo que estamos viendo aquí es una capacidad de par, cuando menos máxima, que nos demanda el robot, arriba de 3.3 Newton metro. Sería el par máximo. Ahora, aquí también lo que podemos observar es que este sería el par de la cintura. Es un par muy pequeño, porque conforme a la posición que está ejerciendo, como le está demandando la trayectoria de la línea recta, lo que está pasando es que prácticamente lo que está moviendo es muy poca inercia. Esa inercia cambiaría si nosotros modificamos estos puntos y hacemos que el robot se estira un poco más. Entonces, es algo con lo que ustedes pueden jugar al modificar la trayectoria. Pueden modificar los puntos, es decir, déjenme encuentro la vista que queremos. Aquí está. Entonces, yo lo tengo en esta trayectoria, o en esta vista, pero se dan cuenta, lo que está pasando es que la inercia de este cuerpo, como tal, es muy poca, porque la mayoría de la inercia rotacional que tienen los eslabones sería cuando el robot estuviera totalmente estirado. Entonces, esa cantidad de esa cualidad, lo que está haciendo es que el motor que está aquí en la base no requiera generar mucho par. De hecho, lo que está haciendo es que requiere un menor par. El movimiento de la segunda junta, es decir, la del brazo, se dan cuenta, la extensión que maneja es muy pequeña, es muy baja, es muy corta, es decir, se mueve muy poco. Es por eso que requiere de poco par. La máxima extensión la tiene este motor, el que mueve a lo que sería el eslabón en color azul. Es por eso que ahí el par es máximo. Entonces, para esta trayectoria, si nosotros consultamos la documentación de los motores, que si se acuerdan eran los Dynamixel Pro, y los buscamos directamente con el proveedor. ¿Dónde está la página de Robotics? Aquí está. Hacemos ya directamente la comparación, que más o menos son de este tipo, las restricciones que le puse. Lo que vamos a encontrar en la descripción del par. ID, peso, en onzas no. Encuentro el par. Bueno, aquí ahorita lo vamos a ver. Tiene una potencia mínima requerida de 40 watts. Entonces, ya de entrada eso es considerable, es algo considerable. Aquí está el torque. El torque máximo que puedes soportar ese motor es de 3.9 Nm. Y aquí el par que nosotros estamos obteniendo dentro de la simulación, dentro de la gráfica, no se deja, es de 3.3. Entonces, como tal, los motores, o si utilizamos ese motor, sí podría ser cuando menos la tarea que estamos programándole. Pero si llegamos a modificar la tarea, ahí sí ya no. O sea, simplemente con el hecho de que movamos la línea,
un poco más hacia adelante en dirección de X, posiblemente ya el motor esté más comprometido. Entonces es algo que nosotros tendríamos que empezar a evaluar. Posiblemente lo que tendríamos que hacer sería cambiar de motor por un motor que nos diera más par. Entonces se dan cuenta, es una manera en que nosotros podemos observar para ir sacando parámetros de diseño. Entonces no necesariamente para empezar el diseño de un robot requerimos de tener una geometría ya resuelta, sino que podemos empezar con un análisis de primitivas con parámetros y conociendo los tipos de actuadores que podemos encontrar o que disponemos, y con eso empezamos a hacer el diseño. Entonces, para eso nos sirve usar ese tipo de análisis. Ahora, así como está, el otro limitante que quedamos será la potencia. Entonces vamos a tener que calcularla. La potencia que nos está marcando allí es la potencia mecánica aproximada. Eso se obtiene del producto de la velocidad, del valor absoluto del producto de lo que sería la velocidad por el par. Entonces, para eso vamos a diseñar una función. A un bloque de función. Lo que vamos a establecer en este bloque es que vamos a requerir de dos entradas. Uno va a ser la velocidad angular y el otro va a ser el par. Y lo que nos debe de entregar es una potencia. Se me está acabando la batería. Déjenme ir por el cargador.